alguien subiera y nos empezaba a azotar la puerta, o sea, muy fuerte. Es lo de tu mamá, que tu mamá habla con entidades. Sí. O sea, mi mamá puede hablar con entidades o personas que ella ya conoció y fallecieron, y puede seguir hablando con ellas. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Vices y estamos en una nueva cápsula de Relatos en la Calle. En esta ocasión estamos con nuestra amiga Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Ok. Alejandra, te voy a hacer la pregunta que se les hacen a todos los invitados en este podcast, que creo que ya las de saber. ¿Tú crees en lo paranormal? Claro que sí. Sí, crees en lo paranormal. ¿Te han pasado cosas paranormales así impactantes? Y nos puedes contar los relatos y tus historias que te han pasado. Me han pasado demasiadas cosas, muchísimas. Bueno, voy a empezar con una que se me hace bastante interesante. Claro. Hace ya bastantes años, no 6, 7 años, me pasó que fui de visita con unos familiares de mi hijo y era un patio muy grande donde había muchos platanales, son terrenos grandes, y mi hijo estaba jugando él solo en el patio donde había los árboles, y de repente él empezó a hablar, o sea, empezó a hablar solito. Y me dijo una tía de él, tu hijo está hablando con un chaneque, con un duende. Y yo le dije, no, no es cierto, no creo. Y me dice, no, sí, se está hablando él solo. Y yo pues la ignoré hasta que le puse atención y vi que mi hijo sí estaba hablando con alguien. Y vi cuando él se despidió y le dijo, ya me voy. Y salió corriendo y vino conmigo. Y pues yo dije, bueno, ¿qué onda? No, qué raro. Ya a partir de ese día, en esa misma noche, cuando regresamos aquí pues a la ciudad, él se empezó a parar en las noches, en las madrugadas. O sea, él se levantaba de la cama y la primera noche lo alcancé, él se estaba saliendo por la ventana. Como estaba chiquitito, cabía por la ventana. Y yo me asusté mucho y lo agarré y le empecé a hablar. Y él estaba dormido, o sea, nunca reaccionó. Yo lo acosté en la cama y él nunca despertó, o sea, él siguió durmiendo. Siguió durmiendo, o sea, como estaba como que en un trance. Sí, estaba como en un trance, o sea, yo lo cargué, lo acosté, o sea, y él así se quedó dormido, nunca despertó. O sea, pero me cuentas que todo esto fue a partir de que fueron a ese lugar, lo vieron en un platanal, y que cuando se venía dijo, nos vemos. Adiós, ya me voy. O sea, sí, se despidió, ya me voy. Dijo, me imagino, no sé, creo que a lo mejor le dijeron, vamos hacia donde estaban más platanales. Y él dijo, ya me voy. O sea, como que no siguió a lo que le estaba hablando. Y a partir de eso, ¿cuántas veces se paró sonámbulo el niño? Se paró 2 veces. O sea, el primer día que llegamos, al segundo día se volvió a parar en la madrugada y yo lo volví a agarrar. Me lo volvió a llevar y lo volvió a acostar. Él igual siguió dormido, nunca despertó. ¿Y cuántos años tenía el niño? Él tenía 2 años. 2 años. Y ahorita él no se acuerda de nada de eso de que se levantaba sonámbulo y como que le intentaban llevárselo. No, él no se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Oye, pues qué miedo. Qué miedo y qué raro, porque ese tipo de entidades, los chaneques, normalmente viven en los árboles, en los platanales y en los montes. Y pues hay muchas historias igual de muchos seguidores donde los han intentado llevar. Incluso esas son unas entidades, ¿cómo se podrá decir? Son traviesos porque te pierden. A ellos les gusta perderte y qué buena onda que no haya pasado a más. Qué buena onda que hay protección en la casa. Bueno, ¿te imaginas dónde iba a ser el niño? Lo iba a encontrar. Lo que se me hizo muy raro es, o sea, si estábamos en un rancho y venimos a la ciudad, o sea, como que nos siguieron los chaneques o algo así, porque es muy raro. O sea, uno esperaría lo normal que te pase en un rancho, a lo mejor, ¿no? Pero de como que esa cosa nos siguió hasta acá, eso fue lo que se me hizo pues más raro. Es que esas cosas como que, bueno, tienen como que ese don de poder teletransportarse, si lo puedo decir así.
de un lugar a otro y me imagino que les llama mucho la atención de los niños. Por eso es que principalmente se dejan ver por niñitos. Y Niños chiquitos, niños pequeños. sí, así es. Oye, pues la verdad es un relato muy interesante. A la gente le gustan mucho estos relatos de los cheneques, principalmente de las brujas y los nahuales. ¿Y tienes alguna otra anécdota que tengas que contarnos en esta bonita tarde? Igual con un nahual, me pasó años ya después de esto del chaneque, me pasó hace como 3 años, creo. De repente, así nada más empezó a escucharse algo arriba de mi casa. Como mi casa es la mitad de lámina, la mitad de losa. En mi cuarto es de lámina y se oía como que algo llegaba ahí y se ponía como que se estuviera encima de mí. Y si yo me movía hacia, no sé, hacia un lado, esa cosa caminaba. O sea, donde yo me moviera. O sea, si me movía dentro del cuarto, esa cosa caminaba. O sea, a veces era como algo muy pesado. O sea, se oía como diferentes cosas. Había días que se oía como, se sentía como si fuera una persona. O luego como si fuera un pájaro muy grande. O sea, como que eran cosas diferentes. Ah, ok. Esto pasaba todos los días sin falta, o sea, hiciera lo que hiciera, pasaba. Yo regaba agua bendita o hacía cosas y esa cosa llegaba. Y hacíamos, o sea, mucho ruido, o sea, se oía algo muy pesado, como si fuera a romper la lámina. ¿A qué horas más o menos se escuchabas o sentías que esa cosa estaba en tu lámina? Como a las, no sé, entre 2 y 3 de la mañana, o sea, ya muy tarde en la madrugada. La mera hora pesada, él llegaba y se postraba y, o sea, si tú estabas en tu cocina, si te ibas a la sala, te seguía. Así caminaba, o sea, me seguía, sabía dónde yo caminaba. Y ahorita ya no. No, ahorita ya no, pero esto pasó como 7, 8 meses seguidos, casi todos los días. O sea, fue algo muy largo. O sea, pasó por un lapso de tiempo muy largo. O sea, costó mucho trabajo que esa cosa se fuera y dejar de estar molestando. Me costó mucho trabajo, sí. No atormentaba a los niños, no sentías como que, no sé, una presencia fría, no sentías algo así cuando esa cosa se venía y se postraba. O sea, los primeros días sí me daba mucho miedo, la verdad. Mi hijo, como estaba pequeño, él se dormía, él no sabía qué onda. Pero después, como fueron muchos meses, sí se despertaba porque era mucho ruido y le daba miedo. O sea, a mí también me daba miedo. Conforme los meses, hasta me empecé a acostumbrar, la verdad, de que ya pasaba todo el tiempo. O sea, era diario. Ya hasta uno se acostumbra de que eso pasa. Y de tantas cosas creo que hice, fue como logré librarme de esa cosa y dejó de venir. Pero o sea, sí se sentía algo pesado, me O dices. sea, algo que pesaba mucho, se sentía el peso. Y tengo una vecina que vive muy pegada a mi casa y ella también lo oía. O sea, yo decía, a lo mejor nada más escucho yo, pero no, a ella también le daba miedo y también oía esa cosa. Fíjate que ahora que me dices que sentías que era algo pesado, hay una historia y muchos seguidores ya la han contado aquí en el podcast que dicen que sí piensan que es un nahual, pero como lo sienten muy, muy pesado, me han dicho que sienten que es una gárgola. Verdaderamente no sabemos si es un nahual, pero lo que sí sabemos es que es una entidad y no sabemos si eso es lo que se haya manifestado aquí pues, en tu casa. O a qué venía, ¿no? ¿Qué quería? O nada más asustar. La verdad nunca voy a saber, pero o sea, que sí me da curiosidad saber por qué tantos meses estuvo viniendo. O sea, sí, 7 meses, me imagino que tenía un objetivo, yo creo. Yo creo que sí. La verdad, lo que me ayudó a librarme de esa cosa fue mi vecina, que ella, digo que también la oía y le daba miedo. Ella me dio muchas cosas para que esa cosa se fuera. O sea, desde que nos subiéramos a la lámina a tirar cosas hasta que se fue. O sea, siento que ella sí me ayudó mucho a que esa cosa se fuera. No, pues qué buena onda que no pasó a mayores, porque luego los niños son los que sufren, porque esas cosas como que se manifiestan y lo primerito que hacen los niños. Y sí está muy, 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 muy peligroso eso.
La verdad sí, es algo muy feo, sobre todo durante tanto tiempo, todos los días, sí da miedo bastante, la verdad. Yo no me explico, o sea, diario, Sí, era algo 7 meses. y yo digo, pues es que nadie me va a creer, pero ya me hacía sentir bien que hubiera un testigo que también lo escuchara igual que yo, y digo, no, pues no estoy loca, también lo oyen. Claro, claro. Sí, porque luego uno quiere platicarlo, pero como dices, es que estás loca. Por eso luego muchos luego no cuentan como que sus anécdotas que tienen. Sí, porque luego a veces son muy sorprendentes y no las creen. Sí, así es. O sea, ya que hay alguien que también lo haya vivido contigo, pues ya te hace sentir mejor de una manera. Sí, sí, te hace sentir acompañado. Sí, o sea, te hace sentir que no, pues no, nada más lo vi yo solita, ¿no? También hay otra persona que lo vivió conmigo. Sí, así es. Ya no somos un loco, somos dos. Sí. Bueno, te voy a contar la primera cosa que me pasó en la vida de terror, por decir así. Cuando yo tenía como 7, 8 años, yo vivía en casa de mi abuela, en un segundo piso, y dormía yo con una tía. Mi mamá trabajaba de noche, ella nunca estaba en las noches porque trabajaba a esa hora. Y de repente un día la portera de madera, la del cuarto, nos empezaban a azotar la puerta. O sea, no tocarla normal, o sea, como que daban puñetazos muy duros. Y mis tíos dormían abajo y la primera noche pensamos que ellos nos estaban molestando, la verdad. Pero les preguntábamos y ellos dijeron que no. Y así nos empezó a pasar muy seguido que en la madrugada como que alguien subiera y nos empezaba a azotar la puerta, o sea, muy fuerte. Y nosotras nos daba mucho miedo. Claro. Y la verdad no creíamos que no fueran mis tíos, nosotros siempre pensamos que eran ellos. Hasta que un día había una fiesta en mi casa, en la noche, y mis tíos estaban abajo con sus amigos y nosotros las estábamos viendo por la ventana porque hay una ventana grande y estábamos mirando hacia el patio. Ellos estaban ahí, o sea, todos estaban ahí y no había nadie dentro de la casa y nos empezaron a azotar la puerta. Fue cuando nos dimos cuenta que pues no habían sido ni uno de ellos. Y por más que les gritamos para que subieran, nunca nos escucharon. Y nosotras teníamos mucho miedo. Intentamos después abrir la puerta para bajar corriendo y no podíamos abrir la puerta tampoco. Como que se puso dura, no podíamos abrirla, gritábamos y no nos oían. Hasta el otro día en la mañana pudimos salir del cuarto. Y fíjate que está interesante eso porque se supone que son espíritus, como tal no pueden mover cosas o hacer ese tipo de cosas, pero ya cuando es que hay como que niveles, hay niveles, y ya cuando una entidad es capaz de mover objetos o como tú dices, a trancar la puerta, quiere decir que ya es algo más fuerte. De hecho, o sea, eso pasó durante varios días y después oímos como que arañaban la puerta. Pero nosotros dijimos, a lo mejor es un gato o algo así. Y al otro día temprano, cuando salimos del cuarto, sí había arañazos, pero hasta arriba, o sea, donde inicia la puerta, la parte más arriba, se veía como, sí, o sea, no se veía como que un gato hubiera arañado, o sea, se veía en algo grueso, no como las uñitas de un gato, ¿no? Sí, o sea, feo. ¿Tú y cuántos más vieron eso o cuántos más vivieron eso? Yo, mi tía y mi mamá cuando se quedaban en el cuarto también le pasaba a ella. Pero como ya casi no dormía ahí, pues casi no le pasaba, no era más yo y mi tía. No manches. ¿Y les contaron a sus familiares y les mostraron los arañazos? ¿Ellos qué dijeron al respecto? Sí, o sea, mis tíos vieron, o sea, se veían las marcas, pues, pero pues nunca nadie le encontró explicación, la verdad. O sea, nada más se quedó como de que quién sabe qué fue, no manches, pero pues no podíamos hacer nada. Claro, claro. Sí está pesado porque hubo una seguidora también en el podcast que platicó que se le subió el muerto. La parálisis de sueño, la famosa parálisis de sueño. Dice que ella, como tal, uno sientes el peso de un peso arriba de ti y no te puedes mover. El caso es que ella intentaba gritar y en ese momento a su mamá de ella se le ocurre ir a visitar. Pero dice ella que no podía abrir la puerta y le estaba gritando, ¡Ey! ¿Está todo bien en la casa, en el cuarto? ¡Ey!
y pues no le contestaba, ¿no? Porque cuando tienes la parálisis de sueño no puedes hablar, y eso es una desesperación. Afortunadamente, digo yo, no lo he vivido, pero sí me dicen que es muy pesado. El caso es que ella estaba tratando de liberarse, y que dice que empieza como que a rezar. Cuando empieza a rezar, se logra librar, y ya es como que su mamá de ella logra abrir la puerta. Y le dice, oyes, ¿por qué te encerraste? Le dice, no mamá, yo no me encerré. Lo que pasa es que me pasó esto. Le contó y le contó lo que sintió. Y y yo no cerré la puerta. Pues es que la trancaste, yo no te creo, estás loca. No, en verdad, no le creyó. Me pasó esto, sentí una presencia, no me podía mover. Traté de gritarte si te escuchaba. Y empecé a rezar. En el momento en que yo empecé a rezar, sentí como ya pude empezar a mover mi cuerpo, y fue cuando tú justamente abriste la puerta. Entonces, ¿tienes alguna última, algún último relato, alguna última historia que nos quieras contar y que le quieras contar a la audiencia de Podcast Extra Normal? Sí, bueno, me ha pasado muchas cosas. Creo que de tanto que me ha pasado ya me acostumbré, la verdad. Hay cosas que sí me sacan de onda, que me dan un poco de temor, y hay cosas que digo, ya, uno se acostumbra. Claro. Aquí, por ejemplo, en mi casa, desde hace muchos años, siempre pasa una sombra. O sea, como que cruza la casa de lado a lado. Ok. O sea, yo siempre la he visto, desde que era una niña, o sea, es algo de años. Y no la han visto mi abuela, o sea, mucha gente la ha visto. Que ya sabemos de la sombra que siempre pasa, ¿no? O sea, ya una costumbre, por decir. Ya ni miedo les da. O sea, no nos da miedo, porque pues ya es la costumbre de que siempre pasa, pues. Pasa de ida y pasa de regreso. O sea, pasa a cierta hora también, o sea, no pasa a cada rato, no. Pasa en la tarde o pasa temprano, o sea, tiene su horario, Okay. Aunque sea gracioso. Claro. Y, por ejemplo, si recibía visitas o alguna amiga venía y daban la casualidad que era la hora en que yo ya sabía que iba a pasar esa sombra y la veían, si había gente en la casa, como que la sombra se paraba y veía, y luego seguía su camino. O sea, como que veía que había alguien que normalmente no estaba aquí siempre, ¿me entiendes? O sea, una visita. O sea, si siempre estábamos normal, los que vivimos aquí, pues pasa normal. Pero si hay más gente, como que se detiene a medio camino y luego sigue, o sea, y luego se va. O sea, a mí no me da miedo porque pues ya me acostumbré, ¿no? Sí. Pero una amiga mía que vino y la vio, o sea, sí se espantó, así como de que no manches, una sombra. Y digo, así de, pues sí, es la que siempre pasa, ¿no? Sí. Ya es vecina. Para mí sí, no, para mí sí. Pero pues obviamente es bien raro, ¿no? De que uno vaya a una casa y tú la estés mirando. Claro. Y la otra persona te diga, pues es normal. Pues digo, entonces, ¿quién es el raro, no? O sea, Sí. Pero o sea, solamente se manifiesta, pasa y regresa, pero no es que se meta a sus casas o les mueva cosas o espante a las personas aquí. No, para nada. O sea, nada más cruza la casa y ya. O sea, como que a lo mejor va a algún lugar, no sé, y le queda y tiene que pasar a fuerza por aquí, ¿no? O sea, bueno, eso decía mi abuela. O sea, mi abuela decía que a lo mejor esa sombra o esa persona que pasaba era porque a lo mejor iba a algún lugar y pasaba por aquí porque le quedaba de camino. ¿Y no han preguntado entre los vecinos si vivía una señora que se desvivió de alguna manera aquí y es como que su espíritu atrapado de ese lugar? Pues es que realmente de las personas más viejas que viven por aquí es mi abuela, y ella decía que pues por aquí habían puros platanales, o sea, no había realmente muchas casas cuando ella llegó a vivir aquí. O sea, ella fue de las primeras personas que llegó aquí. Y dice que no había nada, que aquí antes vivía una señora que era partera. Y dice que, pues, ya sabes, hace años, cuando eran parteras, había bebés que se desvivían, por decir así, y los enterraban así en sus patios, porque pues así era antes. Así era antes, sí. Claro. Y dice mi abuela que a lo mejor por eso pasa eso. Pues creo que sí tiene mucho sentido a lo que dijo. Y
pues quién sabe, el unicornio, de hecho, recién acaba de ir al podcast y dijo que cuando una persona es desvivida, y no era su hora de ida, como que el espíritu, o no sé si el alma, no recuerdo bien, se queda vagando el resto de vida. Que, por ejemplo, un ejemplo, yo voy a vivir a los 40 años. Si en alguna ocasión, por algún motivo, me voy antes, por así decirse, a los 30, ponle tú, mi alma como que va a estar vagando en ese lugar 10 años, hasta que llegue la hora que me faltan para poder descansar. Y esa es como que la intriga, ¿no? De que, wow, ¿te imaginas en qué lugar estás y qué pasarás? O sea, ¿cómo se vivirá eso, sabes? Estar atrapado en un mismo lugar como un bucle hasta que llegue la hora de tu vida. Como que se queda en otra dimensión el espíritu, algo así, que no los deja trascender. Así es. Y me imagino que esas son como que las almas, ¿no? En pena que están atrapadas. Aparte de que también hay eso, pero también hay espíritus y entidades malignas del bajo astral, que eso sí ya es otra cosa, ya es algo muy, muy, muy pesado. Pero qué interesante. ¿A qué horas es? Me dices que es en la mañana y en la tarde, la hora en la que pasa la señora. Es la sombra de un hombre. Ah, es un hombre. No manches, ¿no tienes una descripción de cómo lo han visto o algo así? Es un hombre no muy alto, pero sombrero. Trae sombrero, exacto. Sí, pasa como a las 5 de la tarde. Sí, en las mañanas pasa como a las 10, 11. Y o sea, es constante ahorita, hasta la fecha. Sí, hasta la fecha, sí. O sea, eso te hablo desde que yo tengo unos 7, 8 años hasta el día de hoy. O sea, han sido muchísimos años. Fíjate qué casualidad, porque siempre tiene que ser un señor con sombrero. O sea, siempre, porque hay entidades muy características, que es el señor del sombrero, una entidad de un perro y de una viejita. Siempre son esas tres. Normalmente normalmente son los más comunes, ¿no? Y mira que ahorita son como a las 5. A lo mejor y sí pasó y se detuvo, porque como soy nuevo. A mí me tocó verlo muchas veces, porque yo ya sabía a la hora que más o menos pasaba. Y yo sí veía, o sea, cuando pasaba y como que me di cuenta, sí, de que había alguien y como que veía yo que se detenía, como que observando, ¿no? A ver quién estaba. O sea, me tocó verlo varias veces. Qué miedo. Y de niña. Sí, de niña también. Oye, pues Ale, la verdad estuvieron muy interesantes estas historias que nos estás contando. Como me dijiste, tienes muchas más. Sí. Y la verdad, créeme que te creo. Y antes de despedirnos, me contaste que tú, cuando te están engañando, lo sueñas. O sea, ¿me puedes explicar eso tantito antes de cerrar el episodio? Claro, mira, eso es algo que me tomó tiempo darme cuenta, porque no es algo de que me di cuenta enseguida. O sea, me empezó a pasar de que soñaba cosas y yo decía, no, pues estoy loca, me estoy volviendo loca. Y con el tiempo, como que haz de cuenta que eso se va perfeccionando, o ese don, por decir así. O sea, o uno lo va controlando más, ¿no? O sea, me empezó a pasar de que yo veía cosas y pensaba que era mi sueño normal, o sea, lo que uno sueña comúnmente. Y empecé a comprobar que no, porque realmente lo que soñaba era tal cual lo que estaba pasando en ese momento, o sea, igualito. Y trataba yo de comprobarlo y, o sea, si era así, luego volví a soñarlo. Ya llegué yo a controlarlo de manera de que sabía diferenciar cuando era un sueño y cuando era como un corto de que algo me estaban diciendo de que mira esto está pasando. Y haz de cuenta que amanecía el otro día y investigaba o buscaba y lo encontraba de que era tal cual como que alguien me lo mostraba, para que me entiendan. O sea, de que mira esto está pasando. O sea, me ha pasado varias veces. Con el tiempo lo empecé a
¿cómo se podría decir? A manejar más o a controlarlo, no perfeccionarlo, por decir así. No, mi mamá también le pasan muchas cosas. Claro, o sea, a mí me pasa eso, a ella le pasan o tiene el don de hacer otras cosas que yo no puedo, por decir así. O sea, ella ve cosas o ella también puede hablar con... Yo no puedo hacer eso, o sea, ella puede hablar tal vez con ciertas personas, bueno, no sé, no personas, no ciertas entidades. Yo no puedo hacer eso, pero ella sí. O sea, a mí como que nada más me muestran cosas. Y mi hermana pequeña, la más chica, ella también ve cosas. Wow, o sea, cada una tiene como que algo especial que puede hacer. Pero lo que sí me intriga mucho y me dejó como que en shock es lo de tu mamá, que tu mamá habla con entidades. Sí. O sea, mi mamá puede hablar con entidades o personas que ella ya conoció y fallecieron y puede seguir hablando con ellas. Ah, la mecha. ¿Y qué tan seguido hace eso ella? Pues la verdad no sé qué tan seguido, o sea, ella me cuenta, se cuenta, ya una plática normal entre ella y yo, ¿no? De que me dice, pues anoche hablé con tal persona y hablamos de esto y, o sea, creo que es que tal vez ella lo controla cada que ella quiere hablar con esa persona o cuando le pasa algo en su vida y tal vez vienen a visitarla, por decir así, en sus sueños y ella habla con ellos. Igual con ellos están molestos porque mi mamá va mucho al panteón a dejarles flores y así. Y si en un cierto momento ya no va tan seguido o descuida esa parte de que no va, como que le vienen a reclamar por qué no ha ido. O sea, le reclaman que por qué no... Visitarlos, no les ha ido a llevar flores. Sí, ya es que ella va. Sí, ella va, porque sabe que están molestos con ella. Oye, eso está muy interesante. Espero, si se da la ocasión, si se da la ocasión, la verdad estaría muy interesante que estuviera aquí contándonos pues sus anécdotas y claro, sus experiencias y su vivencia, más que nada, esto de que habla con personas ya fallecidas. Y wow, o sea, que me quedo impactado porque cada una tiene sus dones diferentes. Sí, o sea, cada una, a mí me pasa, yo puedo hacer unas cosas que ella no puede y ella hace cosas que obviamente yo no puedo. Tenemos como un don. Claro. Wow, pues Ale, la verdad me dejaste muy impactado con estas historias, sinceramente me impresionaron bastante. Igual a la audiencia de Podcast Extra Normal, estoy 100% seguro que les va a gustar. Y bueno, muchas gracias por el tiempo, la verdad te agradezco bastantísimo. Si no has dejado tu buen like, te agradecería que lo dejes, te suscribas y no olvides compartir este video con tus amigos, familiares. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.